Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. Hace 2 semanas la agencia Associated Press publicó una noticia que conmocionó al mundo de la música, y no solo al mundo de la música, sino al mundo en general, porque a todos nos llamó mucho la atención. La noticia decía lo siguiente, decía que 9 mujeres acusaban al tenor Plácido Domingo, un tenor muy prestigioso, conocidísimo en España, pero no solo en España, sino por extensión en el resto del mundo y por supuesto en todo el mundo de habla hispana, pues acusaban estas 9 mujeres a Plácido Domingo de haberlas acosado sexualmente en el pasado, hace unos 30 o 40 años. De las 9, solo una de ellas, una mezzosoprano desconocida de los Estados Unidos llamada Patricia Wolf, aportó su nombre junto al testimonio que se encargó de confesar al periodista de la agencia. El resto permanecieron y siguen permaneciendo en el anonimato. A la conmoción sobrevino el estupor, fue una cosa y la otra vinieron seguidas. Plácido Domingo es, aparte de uno de los cantantes de ópera más famosos del mundo, es uno de los más queridos ya a título personal por sus cualidades. Tiene una carrera larguísima de más de 60 años y ha tenido tiempo de demostrar, tanto a los aficionados como a los que no lo son, que es una persona cercana y una persona con un gran carisma personal. Las acusaciones provocaron efectos inmediatos en Estados Unidos, no tanto en Europa. De hecho, en Europa no los han provocado, afortunadamente, a día de hoy. Al tenor le suspendieron sendas galas, una en Filadelfia y la otra en San Francisco. En Europa sucedió lo contrario. Los encargados de estas cosas, de galas, festivales, etcétera, decidieron mantenerse a la espera, por supuesto, no dar crédito a unas simples acusaciones que no venían sustentadas con pruebas, y aquí incluso ha recibido el apoyo del Festival de Salzburgo, que es uno de los más famosos del mundo, se hace todos los años, en verano es un festival operístico, lógicamente, y se hace en la ciudad donde nació Wolfgang Amadeus Mozart, y días después también recibió el apoyo de la Scala de Milán, el Teatro de la Ópera milanés, que por supuesto confirmó las actuaciones que tenía previstas para esta temporada. En Salzburgo cantó este domingo, Plácido Domingo, y el público le homenajeó con una ovación monumental. De las denuncias de Wolf y por supuesto también de las anónimas, poco más se ha sabido desde entonces. Esto fue, el escándalo estalló el 13 de agosto, estamos ya a día 27. Luego creo que no es mal momento para recapitular sobre este asunto. Cuando hace un par de años estalló en Estados Unidos el escándalo Me Too, pronto se supo que, junto con denuncias justificadas y debidamente probadas, como las que salpicaron al productor Harvey Weinstein, el escándalo empezó por un hecho que venía avalado por un montón de pruebas. Este hombre, al parecer, era un depredador sexual de primera fila y no era muy difícil a las que le acusaban de demostrar de lo que le estaban acusando. Pero a partir de aquí empezó la cosa ya a desmadrarse un poco. A partir de aquí todos sabíamos que, como había funcionado aquello, iba a empezar a colarse de todo. Es decir, todo tipo de chismorreos sin fundamento alguno, esparcidos con el único ánimo de perjudicar a un hombre, por lo general poderoso, y que pudiese en ese momento, desde tratar de defenderse de una manera u otra, hasta directamente enterrarse en vida, que es lo que han terminado haciendo algunos. El caso de Harvey Weinstein no encaja en este caso, pero en otros sí. El de Kevin Spacey, por ejemplo, que también fue acusado de haber realizado abusos o acosos sexuales hace ya 30 o 40 años, se ha quedado, al parecer, en agua de borrajas, al margen de que de lo que le acusasen fuese cierto o no. El hecho es que no había pruebas. Es muy difícil tener pruebas de una cosa así después de 40 años, sobre todo cuando lo que han mediado han sido simples flirteos en muchos casos. Por lo tanto, nadie evidentemente conserva nada de lo que sucediese en 1984 o 1985 si la cosa evidentemente no ha ido a mayores. Bien, tal parece el caso de Plácido Domingo y el calvario que este hombre ha tenido que padecer
padecer durante este mes y de hecho supongo que seguirá padeciendo a título personal. Domingo no es propiamente un hombre poderoso, cosa que sí se podía decir de Weinstein, que tenía muchísimo poder en Hollywood, tenía vara alta que decimos en España, tocaba a los mejores actores, tenía contacto y relación muy directa con los mejores directores, con los estudios, etc. Era uno de estos magos de Hollywood, que de hecho en cierta medida Weinstein lo había reinventado en algunos aspectos, un cierto tipo de películas que llevaban su sello personal, y se había convertido en alguien francamente poderoso en Los Ángeles. Cualquiera que quisiera hacer cine, pues le conocía, por supuesto, y muchos tenían que pasar, y muchas, desgraciadamente, tenían que pasar por sus orcas caudinas. Bien, Domingo no tiene ni muchísimo menos el perfil de Harry Weinstein. Es un tenor de casi 80 años de edad, tiene 78 ahora mismo, muy célebre, como os decía antes, muy respetado y bastante querido, tanto por la gente que le conoce como por los que no le conocemos, pero que nos produce una sensación de que es buena persona, a través de lo que conocemos de él, de lo que le hemos... Yo por lo menos por mi edad pues llevo toda la vida escuchando a Plácido Domingo y siguiéndole en la medida de mis posibilidades. Alguna vez le he visto cantar en persona y, por supuesto, tengo muchos discos de ópera, básicamente, de algunas zarzuelas también, en las que él canta y no lo voy a negar. La verdad es que me encanta, pero al margen de eso, aparte de las cuestiones profesionales, aquí no hablamos de... no han puesto en duda, ni Patricia Wolf ni ninguna de las otras han puesto en duda que Plácido Domingo es un gran tenor. En el caso de que lo hubiesen puesto, no hubiese llegado muy lejos, sino una serie de cuestiones personales que, por supuesto, yo desconozco y como yo, pues prácticamente todo el mundo, pero que no nos terminan de encajar. Claro, una persona tan, ya digo, respetada, querida, etcétera, dentro del mundo de la música, pues lírica, que es la música relativa a la ópera, él no solo ha cantado ópera, sino también otras cosas, ha hecho mucha música popular, pues siempre ocupó una posición dentro de este mundillo revestida de cierta autoridad y en ocasiones incluso de poder real. Como director artístico de algunas óperas importantes, fue director artístico de la Ópera de Washington, por ejemplo, también de la Ópera de Los Ángeles. De hecho, creo que hasta ahora lo venía siendo, ya mayor y tal, pero venía siéndolo. Y además es que es director artístico de la Ópera de Los Ángeles desde hace un montón de años, lo que vendría a decirnos que lo ha hecho bastante bien. Nadie aguanta en un puesto 20 o 30 años si no lo está haciendo muy bien. Pero vamos, su ocupación principal, al margen de estos puestos de gestión, entre comillas, llamémoslo así, un director artístico no hace exactamente un trabajo de gestión, pero bueno, trabajos auxiliares a lo que le corresponde a un cantante, que es cantar, y eso es lo que ha hecho Plácido Domingo a lo largo de toda su vida. Es, por cierto, lo que mejor hace con diferencia. Le acompaña además a Plácido Domingo cierta fama de seductor, esa es la verdad, pero seductor en el buen sentido de la palabra, es decir, seductor a la antigua usanza, un hombre educado, elegante y atento con los demás. En esto han coincidido muchas otras cantantes, algunas con muchísimo nombre, como Ainhoa Arteta, por ejemplo, Kirite Kanawa, es decir, otras cantantes de ópera que han tenido oportunidad a lo largo de los últimos 20 o 30 años de trabajar con él, trabajar en el sentido estricto de la palabra, es decir, de estar en la misma ópera, trabajar en la misma ópera con él, y han dicho que les parece una persona encantadora, que jamás en su vida se propasó, que nunca tuvieron el más mínimo miedo de que les fuese a hacer algo o hacerles proposiciones, eso que antiguamente se llamaba proposiciones deshonestas. Bien, a lo largo de las 2 últimas semanas lo hemos podido, más que ver, lo hemos podido leer en los periódicos, lo cual venía, en cierto modo, a decirnos que no es, desde luego, un depredador sexual, tal y como en algunos periódicos se ha venido a decir, sin aportar pruebas, por supuesto, pero se ha venido a decir. Pero bueno, esta idea de seductor yo creo que es algo que acompaña a todos los galanes de cine, aunque luego realmente no lo sean y lleven una vida privada normal. También, por supuesto, a las estrellas de la ópera. Pavarotti también tuvo que padecer algo similar, porque es gente famosa, es gente que se dedica a cantar, es gente que gana mucho dinero, que es muy admirada, no solo por los que lo escuchamos, sino también por los que se dedican a ello. Pero vamos, siempre, insisto, seductor en el sentido
antiguo de la palabra. Por lo demás, pues su vida privada la verdad es que nunca ha sido motivo de escándalo. Eso es lo cierto. Yo desconocía la vida privada de Plácido Domingo, si os soy sincero. Bueno, suponía que estaba casado, pero vamos, que no sabía ni con quién, ni cuántos años llevaba, ni nada de eso. Sé que tiene un hijo que es cantante, Plácido Domingo Jr., pero no sabía que tenía más hijos. Bueno, a raíz de este escándalo, pues me he enterado un poco de su vida. Es un tipo que lleva casi 60 años casado con la misma mujer, que se llama Marta Ornelas, es una soprano mexicana, madre de 2 de sus 3 hijos, y el tercero es hijo de su primera esposa, el Plácido Domingo Jr., por si queréis saberlo, ya os pica la curiosidad, es hijo de Marta Ornelas. Luego tiene otros 2. Bien, nada, como vemos, muy especial, ni especialmente reseñable. Dice, bueno, pues un señor de 78 años que ha estado casado 2 veces, la primera de ellas estuvo muy poco tiempo, solo 1 año, y después ha pasado 60 años con la misma mujer y tiene 3 hijos, ya evidentemente más que criados y que le han hecho abuelo, un hombre de 78 años, que el primero de los hijos pues lo tuvo en los años 50, pues ya os podéis imaginar. El mayor de sus hijos debe estar cerca de la edad de jubilación. Bien, sucede a menudo, esto no es anormal, que personas con una vida profesional muy agitada, y Plácido Domingo la ha tenido, luego tienen una vida privada muy convencional y muy normalita, impropia del personaje público que se ha construido a través de, pues en este caso, de las óperas, de las grandes galas, de incluso de alguna película que ha hecho, de estos DVDs que se venden con las óperas grabadas en vídeo y que los aficionados pues nos deleitamos viendo a las estrellas ahí, de aparecer en las revistas de todo tipo, tanto las musicales como incluso a veces también las de Ecos de Sociedad, y luego resulta pues que ha tenido una vida normal como la de cualquiera de nosotros. Esto es bastante habitual, mucho más de lo que pensamos. Estamos, por lo tanto, ante una figura pública, respetada, querida y con una imagen impecable, que jamás ha tenido un solo problema con la ley. Nunca, no se le puede. No sé si alguna vez le habrán hecho una paralela, o los de Hacienda, o le han puesto alguna multa de tráfico, pero vamos, ningún problema serio con la ley, y a quien no se le conoce, y esto es cierto, ningún escándalo de faldas. Cosa que no podía decir lo mismo el tipejo Harry Weinstein, o este que se acaba de suicidar, Jeffrey Epstein, este que se ha suicidado en Nueva York hace solo 1 semana o semana y media. Ya sé que esto no es garantía de nada. Es decir, que uno puede no haber tenido nunca un escándalo de nada y luego pues resultar ser un depredador, ¿no? Es decir, que el peor pervertido del mundo puede permanecer durante años, incluso décadas, oculto detrás de una vida aparentemente normal. Esto por poder puede suceder. Pero claro, Plácido Domingo ha tenido una vida cualquier cosa menos normal. Es un tipo que lleva en el escenario desde 1957, que son 62 años. En 1957 tenía él solo 16 y se estrenó como barítono interpretando una zarzuela. Esto fue, repito, en 1957. De esos 62 años de carrera, más de 50 los ha pasado en primera fila, sometido a escrutinio constante por parte, sobre todo, de la prensa. Los últimos 40, desde el año 1980, cuando fue portada de la revista Newsweek, han sido de fama máxima, de ser uno de los tenores más famosos y mejor pagados, por supuesto, de todo el mundo. Vamos, en resumidas cuentas, la vida de Plácido Domingo ha sido cualquier cosa menos privada. Pero aunque fuese un personaje desconocido y a lo largo de su vida hubiese disfrutado de una privacidad absoluta, como cualquiera de nosotros, a todos nos asiste un derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia. Y digo derecho fundamental porque es que está catalogado como tal, el de la presunción de inocencia, como es un derecho humano, por resumirlo mucho. Es decir, si alguien te acusa de algo, sobre él recae la carga de la prueba, no sobre ti. Es un principio jurídico extraído del derecho romano, es antiquísimo. En latín se dice affirmanti incumbit probatio, es decir, a quien afirma incumbe la prueba. No hace falta que lo explique mucho porque va de suyo. Si yo acuso a alguien de algo, tengo que aportar las pruebas, porque si no, pues
sería un auténtico caos. Todos nos estaríamos continuamente acusando y como total no hacen falta pruebas, pues los jueces estarían con una cantidad de trabajo increíble. Bueno, estarían archivando casos continuamente. Pues bien, aquí lo que nos encontramos es que ni Patricia Wolf ni las 8 restantes han aportado prueba alguna que sustente su acusación. Sí, ya sé que es difícil aportar la prueba de lo que están acusando. No, es que me invitó a cenar en 1991. Bueno, habría que ver si eso es un delito o no es un delito. Evidentemente, invitar a cenar a una mujer no es un delito. O si le invitas a cenar 5 veces, pues sigue sin serlo. Podría entonces ya entrar en el terreno del acoso, pero en ese caso tienes que denunciarlo en el momento. Me están acosando, por ejemplo. Pero si te invitan a cenar o te toman de la mano sin tu permiso, no es un acoso, es una aproximación torpe. Pero vamos a invertir los papeles, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que Plácido Domingo acusa a Patricia Wolf de haber sido, no lo sé, traficante de drogas, por ejemplo, o proxeneta de jóvenes talentos. Mañana aparece en Associated Press, en el mismo sitio, un reportaje con Plácido Domingo hablando con el periodista, diciéndole que en 1991 o en 1988 o hace 30 o 40 años, Patricia Wolf le intentó vender cocaína o le ofreció los servicios de una jovencita. Y al hacerlo, al decir esto, no aporta prueba alguna. Me tenéis que creer porque es que yo la conocí entonces y bueno, a esto se dedicaban en Nueva York de 1988. Claro, en el caso de que leyésemos algo así, pensaríamos que Plácido Domingo está calumniándola de manera grave y quien se merece una querella es él. Eso es lo primero que pensaríamos. Con lógica, además. Porque aquí se da la paradoja de que quien podría estar delinquiendo es la propia Patricia Wolf y las otras 8. Es decir, si yo acuso a alguien de un delito y no puedo aportar, no ya pruebas, ni siquiera un solo indicio de delito, todo lo más que puedo esperar es que el acusado se querelle contra mí. Con toda la razón del mundo, además. Si no, como os decía antes, estaríamos continuamente acusándonos de cosas. No, fulanito es un ladrón, menganito es un asesino, zutanito es un traficante de órganos. ¿En qué te basas? Bueno, que yo le he dicho y me tenéis que creer. Entonces, por favor, que le abran juicio. El acoso sexual en España, y entiendo que en otros países va por los mismos derroteros, aquí en España es un delito recogido en el Código Penal. Es por lo tanto un delito, no es una falta. Concretamente en el artículo 184. Lo digo por si queréis ir a echarle un vistazo, me lo he estado leyendo hoy, con sus distintos apartados. Si es de tipo jerárquico, que es el segundo apartado, el otro sería entre iguales, luego hay además un tipo agravado, las penas van de 5 a 7 meses de prisión y su preceptiva multa. Claro, eso por no hablar de la deshonra que implica ser acusado, no digamos ya condenado, por acoso sexual. Un acosador está muy mal visto socialmente, muchísimo, y está bien que sea así. Tanto por las mujeres, por supuesto, como por los hombres. Si yo tengo un socio o elijo un socio y me llega que ha sido condenado por acoso sexual, le miraría con otros ojos. Y a partir de ahí empezaría, probablemente nuestra asociación nunca llegaría a buen puerto, casi seguro. Y como yo, pues creo que actuaría la mayor parte de la gente. Para muchos de ellos, de hecho, la condena por acoso sexual supone una muerte civil de la que no se recuperan jamás. Tienen poco menos que esconderse bajo tierra. Este ejercicio que acabamos de hacer creo que ayuda bastante bien a poner en perspectiva todo este asunto. Y el asunto relativo a las acusaciones de Patricia Wolf, quiero decir, y todas las demás, contra Plácido Domingo. No sabemos si este acoso se produjo o no, esa es la verdad, porque no tenemos la máquina del tiempo, no se ha inventado, no podemos viajar a 1988, al lugar donde esta mujer dijo que se había visto con él, etcétera, que había sido acosada. Tenemos la palabra de ella contra la de Plácido Domingo, que lo ha negado. Es decir, no podremos saberlo nunca. Lo que sí sabemos es que el nombre del tenor ha quedado manchado para los restos. Y que de seguir adelante, pues tiene que seguir este hombre adelante el tiempo que le quede, pues tendrá que soportar un menoscabo serio en su buen nombre.
Pero vayamos a las acusaciones propiamente dichas. Aquí hay una serie de acusaciones, hay hechos, en una palabra. Hechos de parte, declaración de parte, pero la tenemos. Hagámonos algunas preguntas. ¿Intentó Plácido Domingo violar alguna de ellas, a Wulf o cualquiera de ellas? No. ¿Se propasó de manera vulgar, reiterada y claramente intrusiva? Pues al parecer tampoco. Evidentemente esto es opinable. La segunda pregunta, la primera, no hubo violación, no hay acusación tampoco de violación, pero la segunda se queda un poco dependiendo de cómo lo entendamos. Según Wulf, Domingo, y estas son palabras textuales de esta mujer, Domingo siempre te estaba tocando de alguna manera y te besaba. No especifica tampoco dónde le daba los besos, porque si era un beso de saludo, de despedida, pues es un beso que creo que todos hemos dado miles a lo largo de nuestra vida, con conocidas y con desconocidas, claro, por educación. Continúa esta mujer. Alguien que intenta sostener tu mano durante un almuerzo de negocios es extraño, o poner su mano sobre la rodilla también es extraño. Otras hablan de que las llamaba a casa a horas intempestivas para invitarlas a tomar una copa, para invitarlas a comer o a cantar en su apartamento. Vamos, vienes aquí a casa y cantamos unas arias. Una de ellas incluso habla de haber mantenido relaciones íntimas con Plácido Domingo en un par de ocasiones, una de ellas en un hotel. Si todo esto fuera cierto, que insisto, ni lo sabemos ni lo sabremos nunca, a no ser, claro, que esta historia dé un giro y entonces empiecen a aparecer pruebas incriminatorias, en este caso, pues tendré que hacer de nuevo el programa. Entre tanto, yo voy a lo que sabemos y a los hechos constatados. Bien, si todo esto fuera cierto, lo que vendría a decirnos es que Plácido Domingo es un seductor bastante torpe. Algo tocón, esto que en España llamamos un pulpo, y muy insistente. Pero es que eso no es un delito, ninguna de las tres cosas. Ni lo era en 1988, ni lo es en 2019. Esperemos que en 2088 siga sin serlo. Todos los testimonios, o al menos los que facilita Associated Press, parecen coincidir en que el tenor, les tocaba y se tomaba ciertas confianzas. Bien, yo creo que es posible. Pero es que Plácido Domingo es español, o medio español, medio mexicano. Y aquí tocarse no está mal visto, a partir de cierto punto de confianza. Es decir, los hispanos nos tocamos, desde luego muchísimo, muchísimo más que los estadounidenses. Es decir, algo parecido a lo que le sucedió al biólogo tan famoso, Francisco Ayala, a quien montaron un aquelarre similar a este, porque saludaba dando 2 besos a sus colegas o apoyaba su mano sobre la de una de las compañeras de departamento mientras sujetaba el ratón del ordenador. Ojo, Ayala ni siquiera galanteaba. Se comportaba como cualquier español que cuando adquiere confianza con otra persona, pues busca el contacto físico. Es normal en nuestra cultura el abrazarnos, el darnos 2 besos cuando nos saludamos. Incluso al principio cuesta un poco las primeras veces que tienes que trabajar por ejemplo, con estadounidenses, que no se deben dar 2 besos, simplemente la mano. Y hay algunos problemas ahí que se sorprenden cuando ven que te acercas. Y además, en el caso de Plácido Domingo, es un español de cierta edad. Los más jóvenes ya son más reacios a tocarse, porque las pautas culturales van modificándose con el tiempo, todas. Un caso claro son los piropos, por ejemplo. En tiempos de mi abuelo, cualquier madrileño era muy hábil echando piropos y arrimándose bien para bailar un chotis. Yo ya no sé decir piropos y todo lo más que he bailado ha sido el aserejé y además lo he bailado mal. Como veis, estas cosas van variando con el tiempo. Tendríamos que decir que mi abuelo era un machista. Nació hace un siglo, claro, más de un siglo. No está vivo, obviamente. Pues era un hombre de su época, claro, de los años 30, 40, cuando se echaban piropos y uno se arrimaba al bailar el chotis. Las cosas hay que juzgarlas en su momento. Desconozco si Plácido Domingo cortejaba bien o no, esa es la verdad. Ese asunto además es que no es de mi incumbencia. El cortejo galante es una disciplina muy complicada, con muy pocos alumnos aventajados, todos los conocemos, es lo que llamamos el ligón. Pero el cortejo no es acoso. Si viene coronado por el éxito, pues termina en una relación consentida. Si viene coronado por el fracaso, la cosa concluye con una negativa más o menos educada.
La línea entre ambos, como os decía antes, a partir de cierto punto es difusa. Es decir, un cortejo torpemente desarrollado y el acoso sexual, o un acoso sexual suave, tienen un límite que no sabes en qué punto se ha pasado o no se ha pasado. Pero claro, si se interpreta como acoso, debe denunciarse en el acto, con las pruebas pertinentes, lógicamente. De lo contrario, si basta con acusar, que es lo que parece que está bastando ahora mismo, no quedará un solo inocente sobre la faz de la tierra. Un oyente de Córdoba llamado Fran tiene una cuestión sobre la reunión del G7 de estos últimos días en Biarritz. La pregunta va en relación al último programa que hiciste sobre el G7 y a la llegada de Pedro Sánchez allí en el último momento a la cena de clausura, invitado por el presidente Macron. Lo cual a mí al verlo me vino a la cabeza el tema de Mercosur, que también ha estado presente estos días, y sobre todo la posición de Francia respecto a este acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que ya en el propio G20, cuando casi se cerró el acuerdo, pues ahí ya mostró su oposición, posiblemente para proteger a ese lobby agrícola que hay en Francia y que es bastante fuerte. Aquí en España lo sabemos bien, sobre todo con el tema relacionado con el vino. Entonces, bueno, la pregunta simplemente es, aunque yo personalmente creo que ese acuerdo no está en peligro, en cuanto que dentro de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, como estamos viviendo ahora, a la Unión Europea no le interesa cerrarse mercados, sino más bien todo lo contrario, sí que me gustaría preguntarte si teniendo en cuenta, pues, quizá la situación en América, en Hispanoamérica, con Bolsonaro y su particular relación con Macron. Además, ahora creo que le toca presidir el Mercosur, y también teniendo en cuenta que si no ocurre nada raro, pues tendremos una vuelta del peronismo a Argentina. Sí, este acuerdo de Mercosur con la Unión Europea se encuentra en peligro. Gracias. Pues sí, efectivamente, Fran, este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmó a pesar de Francia. Esto ya se dijo en su momento y lo firmaron un poco poniendo mala cara, como que no les quedaba más remedio, porque no les quedaba más remedio, llevaban años negociándolo y además en este momento el tema del comercio, la cosa está como para ponerse en contra. Pero vamos, que el lobby agrícola francés es muy poderoso y dispone de herramientas muy disuasorias para salirse con la suya, desde cortar las carreteras o el ferrocarril, o como hacían antiguamente, volcaban los camiones españoles en la frontera, pues hasta influir de manera decisiva en la Asamblea Nacional. Y esa es la verdad, y además se puede ver. Si rastreamos la historia de los agricultores franceses a lo largo de los últimos 50 años, pues vemos que tienen mucha influencia en París. Claro, aquí Macron no podía decir que no al acuerdo con el Mercosur, y menos ahora que Trump pues se ha significado tanto con el tema de los aranceles y demás, y la guerra comercial. Así que lo que hace Macron es aprovechar cualquier cosa para minarlo. Ahora con lo de los incendios en la Amazonia, por ejemplo, pues se ha puesto el tema en bandeja y lo está aprovechando. A ver, los países del Mercosur son 4, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Son los 4 grandes potencias agrícolas. Luego se da la circunstancia que Brasil y Argentina son muy extensos, son 2 países inmensos. Uruguay y Paraguay son más pequeños, pero no están muy poblados, por lo tanto pueden destinar muchísima superficie muy fértil a cultivar productos agrícolas o a criar ganado. Y tienen además la industria agropecuaria en los 4 países muy bien explotada. Claro, eso en Francia ha hecho que se enciendan todas las alarmas, a pesar de que el sector agrícola en Francia solo aporta el 2% del PIB y emplea al 3%. Recibe, eso sí, generosas subvenciones de la Unión Europea, pero tiene peso en el Elíseo, en la Asamblea Nacional y en el Elíseo. Así que no será lo último que oigamos en Francia sobre este acuerdo. Bien, vamos a seguir, vamos con José Manuel, que es un oyente de Barcelona, que ha escuchado la contrahistoria que hice el viernes pasado desde Cambridge con Andrea Martos y tiene un par de comentarios al respecto. Te felicito por tu programa con Andrea Martos sobre mentiras científicas comúnmente aceptadas.
De un crack de la comunicación y de una crack de la ciencia no podía esperarse menos. Me gustaría comentar dos aspectos del programa. El de que utilizamos solo el 10% del cerebro, o un 15 o un 20, es un clásico de las leyendas urbanas científicas. Siempre he tenido curiosidad por saber de dónde salía ese disparate, y hace tiempo leí que su origen estaba en Dale Carnegie. Dale Carnegie era un escritor y conferenciante norteamericano que en los años 20 y 30 del siglo pasado hizo fortuna vendiendo cursos sobre cómo triunfar, cómo hacer amigos, cómo lograr la felicidad. Vamos, un precursor de la autoayuda. Por lo visto, su lema era que solo utilizamos el 10% del cerebro y con su método podías utilizar un porcentaje mucho mayor. De ahí que a los magufos, los magufos aprovecharan esa mentira, pues había solo un paso. Tenía tanto rigor científico como decir que solo utilizamos un 10% de las piernas, pero podemos llegar a utilizar un 50 o 60% como Usain Bolt. El otro tema que quería comentar es el de las razas. No creo que en los países anglosajones estén obsesionados con las clasificaciones raciales por cuestiones ideológicas, sino por motivos simplemente descriptivos y de utilidad. Las sociedades anglosajonas son probablemente las más multirraciales del planeta. Creo sinceramente que en España, por ejemplo, hay bastante más racismo que en Estados Unidos o en el Reino Unido. En un partido de la Premier League o en la final de la Super Bowl sería impensable que alguien del público se pusiera a reproducir gritos simiescos, por ejemplo, para meterse con un jugador negro del equipo contrario. Literalmente lo sacarían del estadio los espectadores que hubiera alrededor. Pero esto no es incompatible con que haya una cierta descripción racial. No me imagino a un policía de Nueva York, por ejemplo, alertando a sus compañeros sobre un fugitivo, diciendo varón de unos 40 años, unos 70, con un grado de melanocito superior al habitual porque sus antepasados tuvieron que adaptarse a la sabana africana. O mujer cuya ausencia de melanina denota unos orígenes del norte de Europa. Es más fácil decir varón afroamericano o mujer caucásica. Simplemente. Felicidades por todos tus programas. Pues es muy interesante lo que me cuentas, José Manuel, de los cursos estos de Dale Carnegie. Evidentemente una cosa así tenía que salir del mundillo de la autoayuda, que ya sabéis que se encuentra uno todo tipo de libros, los hay algunos que están bien y otros son pura charlatanería sin más. Respecto a lo de las razas, pues la verdad es que no sé si los ingleses son más o menos racistas que los españoles. Lo que sí sé es que a los tasmanos los exterminaron, hace no tanto, en el siglo XIX, en pleno siglo XIX. En Australia poco les faltó con los aborígenes locales y bueno, en Norteamérica, donde ponía el pie un inglés, desaparecía la población local en el acto. Ya porque la exterminaban, ya porque la desplazaban. Caray, por eso de los indios Delaware solo quedan 1.400 individuos, de los Apache 2.200, de los Iowa 800, de los Ottawa unos 2.000. Como verás, muchos están concentrados en reservas, pequeñas reservas porque no son muchos, como puedes ver, pero Delaware queda el nombre de un estado que estaba en la costa este y hoy los Delaware, los pocos que quedan, estos 1.400 viven en Oklahoma, algo parecido con los Ottawa, que estaban en donde hoy está los Grandes Lagos, vamos, la capital de Canadá, que se llama Ottawa, y hoy también están en Oklahoma. Caray, solo un racista redomado no se digna mezclarse con gente de otra raza. Y esto evidentemente no querían mezclarse, o los mataban o los expulsaban, los iban echando hacia el oeste. A ver, esto podríamos pensar que es cosa del pasado, el siglo XIX, ya se sabe, ¿no? Esos tiempos recios, que hoy los británicos no exterminan otras razas. A ver, eso es cierto, claro que no exterminan otras razas, por supuesto, ni las discriminan, pero también es cierto que por ejemplo, los Pakibashing, que eran los apaleamientos a pakistaníes, fueron muy comunes hasta los años 90, hasta hace no tanto tiempo. O que en el Reino Unido se registran unos 5.000 incidentes racistas cada año. Caray, no es casual que sigan existiendo guetos en muchas ciudades británicas, cuando en España, con una tasa de inmigración muy similar a la del Reino Unido, no hay un solo gueto, étnico ni racial. Y en esto tiene mucho que ver el hecho de que te clasifiquen racialmente en función de... Pues en concreto son 11 grupos étnicos los que hay en el Reino Unido, que figuran en el censo. Bien, de 63 millones de habitantes que tiene el Reino Unido, solo figuran como mixed, es decir, mezclados, 1.250.000, que es el 2% de la población.
El censo en España no distingue blancos de negros, asiáticos chinos, de Bangladesh o gitanos. Eso sí que sería un escándalo. Aquí, que el del censo me preguntase a mí por mi color de piel. Pues no sé qué responderle. Pues mire, depende. En verano es más oscuro que en invierno y cuando me llega la factura de la luz me quedo blanco como una tiza. No me saldría otra respuesta. ¿A usted qué le importa cuál es el color de mi piel? ¿O cuál es mi grupo étnico? No es su función saberlo, pero es que les encanta esto y les viene de atrás, claro. De cuando el mundo lo dividían en grupitos raciales. Así que, sinceramente te lo digo, creo que los anglos son bastante más racistas que nosotros. No por nada, sino remitiéndome exclusivamente a los hechos. Bien, vamos ahora con Ramón, un oyente de Pamplona, que tiene una duda imposible de responder. Me gustaría hacerte una petición. A ver si por favor nos podrías hacer un programa o una breve explicación de qué consiste o de qué consistía el peronismo, porque yo por lo menos como español es un concepto que he oído mucho, pero no acabo de tener ubicado. Lo ubico como una corriente política o económica de izquierdas, pero no lo acabo de tener muy claro y muy concreto. Y me parece que aquí en España pues mucha gente también no lo tiene muy claro. Muchas gracias por todo y un saludo. Bueno, Ramón, definir el peronismo es como intentar dar con la fórmula de la Coca-Cola o algo así, ¿no? Los argentinos lo tienen bien guardado y no han revelado todavía la receta. No nos hace falta, así que no nos la reveléis, no es necesario. Vamos, como la Contra tiene muchos oyentes argentinos, a ver si ellos se animan y te lo explican. Eso sí, sed breves que os conozco. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, como todos los días, que nos han regalado hoy un comentario sobre el G7. Fiesta de mandamases. Reunión de eventuales para hablar del panorama y de lo suyo. En una cumbre que jamás ha tomado posición común alguna con acciones coordinadas y financiación compartida. Es decir, en una charada para lucirse, chincharse con una sonrisa y tener encuentros bilaterales con mirones. Todo muy procaz, porque acuden con la fanfarrona premisa de que si quisieran, ellos sí pueden solucionar las cosas. Y la realidad es que no solucionan nada, porque no quieren, lo que les convierte en unos miserables, o porque no pueden, lo que les convierte en unos fantoches. En fin, sarao de ricachos para un baño de vanidad ante los ojos de un mundo que les desdeña, les necesita o les ignora, pero que no les aprecia. Y con razón. Un saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, queridos amigos. Mañana, que será ya día 28 de agosto, nos queda nada, poco y menos para el final de agosto, lo digo, y sin recochineo para los que estéis de vacaciones. Vamos, que os vayáis despidiendo porque nos vamos a poner en septiembre dentro de pues solo 3 días. Así que, por supuesto, la contra seguirá lo que queda de semana y también el mes de septiembre. Y entre tanto, no os digo que volváis por aquí el 12 o el 15 de septiembre, sino que volváis por aquí mañana, que será 28, porque yo estaré aquí. Así que hasta mañana, amigos.